Respiramos, regresamos al aquí y el ahora y vamos a entrar con una breve información acerca de la sanación personal. Y digo breve porque todo el relajo de nuestro karma familiar se resume en heridas de la infancia. Bueno, pues vamos a entrar en esta información. Lo importante de esta información es reconocer cómo estos patrones a nivel mental, a nivel emocional y a nivel colectivo se han ido manifestando de forma constante en nuestras realidades. Una de las preguntas del millón que solemos hacernos cuando somos conscientes de que nosotros manifestamos nuestra realidad, que creamos nuestro personaje, elegimos a nuestra familia, es el ¿y por qué no elegí, ¿no? Algo mejor? Un mejor país, un entorno más amable, más agradable, más armónico, con más libertad económica, etcétera. Al final, el escenario no importa. Al final, cuando ya percibes la realidad desde el entendimiento de transmutar, transformar, crear, el escenario se convierte en el reto. El escenario es esta información que nos permite decidir, que es verdaderamente en donde radica el libre albedrío. El libre albedrío es este poder que tenemos de forma interna para transformar la materia, la realidad, a través de nuestra conciencia elevada. Entonces, siempre podemos elegir quedarnos en donde estamos o avanzar. Siempre podemos decidir perdonar, decidir transformar, decidir mejorar. Siempre podemos. Inclusive se dice, ¿verdad? Que en el hecho de muerte, la mayoría de las personas se arrepienten más de lo que no hicieron que de lo que hicieron, por lo que el poder radica en poder accionar, en poder manifestarnos, aunque nos equivoquemos, pero busquemos la forma de avanzar y de sí, de encontrar ese sí, de forma desde nuestro nivel de conciencia y desde nuestro nivel de realidad. Entonces, toda esta información genética, todo este karma familiar, todo este colectivo, se va a ver manifestado en las heridas de la infancia, que se reconocen 7 heridas de la infancia a nivel psicológico, a nivel psique, y cada una de ellas nos va arrojando información. Muchos de nosotros traemos algunas, otros, ¿por qué no? Decidimos que fueran varias para aventarnos la materia completa, ¿no? Y con grandeza y decir, yo sí vine a esta vida a trascender situaciones. Entonces, la primera herida es la herida del abandono, que es la herida de la soledad, que es el peor enemigo de quien vivió abandono en su infancia. Es muy común experimentar esta herida de la infancia en la edad adulta, cuando se tiene un constante temor a vivir la carencia del amor, ¿no? De esta soledad. El enfrentar la soledad representa en muchos sentidos reconocerte. La palabra soledad significa el sol, en la edad del sol, esta edad en la cual tú te miras, te engrandeces y reconoces tu sol interno, tu poder. Muchas veces venimos a trabajar la soledad a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel introspección, a nivel ser, para poder reconocer todo lo que brilla en nuestro interior. Entonces, esta es una herida muy común en la infancia, más lo hablamos por las diferentes patrones familiares en el cual sabemos que tanto matrimonios como este proceso de ser padres, madres, ninguno de nosotros lo vino
o lo tuvo, en su mayoría, mejor dicho, con este acompañamiento de lo que realmente representa ser padre y madre y de lo que realmente representa el vivir en esta comunión familiar, ¿no? Hemos estado fragmentándonos, hemos estado experimentando mucha oscuridad y pues la mayoría hemos tenido o tenemos esta herida de la infancia. Entonces hay que reconocer que la carencia, esa necesidad de controlarlo todo, de querer tener un mundo perfecto, una realidad segura, esta contención viene de una herida de abandono. La siguiente herida, miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas emocionales de la infancia más profundas, pues implica ese rechazo con nuestro ser, con lo que somos nosotros en esencia, en esta realidad. Con interior nos vamos a referir a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Este miedo al rechazo, pues viene del no reconocimiento de padre y madre, o de ambos, o de uno, o del otro, o tal vez a nivel conciencia de nuestras memorias en el útero de mamá, tal vez alguna amenaza de aborto, provocada o no, pero existe esta herida en nuestra base de datos cuando nosotros no nos hemos visto a través de los ojos de nuestros padres. Es por eso que la primera infancia, desde que nacen nuestros hijos hasta los 7 años, que es el primer septenio, los niños quieren ser vistos. Papá, mira lo que hice, papá, mira lo que sé, papá, mira, mamá, mira cómo me sale, mira. Nosotros somos su espejo para que ellos puedan lograr reflejarse, que puedan lograr verse a través de nosotros. Cuando no existe esta atención por parte de los padres o que hubo padres ausentes, se genera esta herida de la infancia. Es como ir viendo que en mayor o menor medida, pues mucha de la información que nosotros hemos adquirido en esta vida, sobre todo nuestra generación de 80s, 90s hasta los 2000s, venimos trabajando la sanación de esta información, ¿ok? Entonces, no por nada estamos muy involucrados, la mayoría de estas generaciones, en temas espirituales, que tal vez ya muchos por ejemplo, yo lo veo con mi hija, le llama la atención mucha información, pero como que ella muy consciente o en el fondo de su ser sabe que yo me apunté a estas tareas y ella está enfocada en otras, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver también generacionalmente a nivel frecuencia y a nivel conciencia colectiva, lo que traemos en nuestra base de datos. Siguiente herida, la herida de la humillación. Esta herida se genera cuando en algún momento sentimos que se nos desaprueba o que se nos critica. Podemos generar estos problemas en nuestros niños diciéndoles que son torpes, que son malos, que son pesados, que ya están de enfadosos, o cuando estamos airando sus problemas ante los demás, pues esto destruye la autoestima infantil. Ahorita está muy de moda la crianza respetuosa, la crianza con corrientes a nivel psicológico, emocional, pedagógico, con otras vertientes, precisamente porque estamos nosotros siendo el puente entre el cielo y la tierra. Eso es lo que representa el crear una nueva humanidad, que solo son títulos para lograr comprender que estamos en un proceso evolutivo a nivel conciencia colectiva y que nuestra chamba es crear esas uniones a nivel neuronal, como ya lo decíamos hace rato, somos las neuronas de Madre Tierra, somos quienes creamos la Matrix, la realidad, el escenario, el teatro en donde venimos a trabajar, para poder dejar un nuevo paradigma de conciencia y que los retos a futuro de las próximas generaciones sean en otros niveles. Nosotros ya trabajamos la polaridad, trabajamos estas caídas de conciencia, ahora toca elevar para que la experiencia venga con otro guión, por decirlo así. Entonces, esta herida de humillación provoca en muchos de nosotros
no querer expresar, compartir, hablar sobre algo por miedo a equivocarnos. Cuando hemos experimentado una constante. ¿Por qué dices eso? Yo lo veo muy típico en el kindercito con las mamás de saluda, saluda, no seas penoso, saluda, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y es como, a ver, mamá, relájate. La interacción del niño va a ser entre él y yo, y sí, queremos dejarle cierta educación, pero la educación es con el ejemplo. El niño está observando de los 0 a los 7 años y todo lo que reconoce en su entorno es real. Si a un niño de 4 años le dices que hay un fantasma, lo va a ver. Si a un niño le dices que es torpe, lo va a creer, ¿ok? Entonces, estas heridas, pues las hemos venido de alguna manera trayendo a nuestra realidad para poder modificarlas. Ese es el único fin de haber transitado tanta oscuridad, la experimentación, para poder regresar al origen, ¿va? Luego, la traición o el miedo a confiar. El miedo a confiar en los demás surge cuando el niño ha sido traicionado por alguno de sus progenitores, ¿ok? Estas dimensiones como incumplir promesas, no proteger, mentir o no estar cuando se necesita a un padre o a una madre va a originar heridas profundas. En muchos casos, esta sensación de vacío y desesperanza se transforma en otras dimensiones como desconfianza, frustración, rabia, envidia a lo que otros tienen y baja autoestima. Quinta herida, la injusticia. La injusticia como herida emocional se origina en un entorno en el que los cuidadores principales son fríos y autoritarios. En la infancia, una exigencia en demasía que puede sobrepasar los límites va a generar sentimientos de ineficacia y de inutilidad, tanto en la niñez como en la edad adulta. Tú tienes que lavar los trastes. Tú sí, porque eres mujer. Tú no, porque eres hombre. Sírvele a tu hermano, sírvele a tu papá, ¿no? Como estas injusticias de género, que ahora está la polaridad, porque siempre la energía va a cruzar de un péndulo a irse al extremo hasta que logra el punto del medio en donde está el equilibrio. Entonces, estas injusticias las podemos sentir tal vez cuando nos tocó cuidar a hermanos, nos tocó hacer el rol de mamá o de papá en casa porque éramos o fuimos los mayores, cuando se nos acusó de situaciones en las cuales pues estábamos tal vez involucrados, pero no fuimos responsables, ya sea que alguien rompió algo. En menor o mayor medida vamos a estar teniendo o padeciendo alguna emoción o algún patrón que nos va a estar reflejando una herida de la infancia. ¿Y por qué tocamos estos temas? Porque es importante reconocer que toda esta información no es nuestra, es información que requeríamos para poder tener el contraste. Hay cosas que son muy fuertes y muy densas y no quiero subestimar los procesos emocionales de cada uno de nosotros. Lo que quiero es que podamos ver estos datos como simple información. No quiere decir que no lo vayan a sentir, que no lo vayan a reconocer, que en esta semana no lo vayan inclusive a vaciar, incluso recordar cosas que tal vez tenían muy guardadas en su subconsciente. Recuerden que lo importante es poder verlo hacia afuera. Yo le digo mucho a mi hija cuando tiene ciertos bloqueos, ya sea que fueron causados por mí o por su papá, o en situaciones en las que nuestra inconsciencia no nos permitió o no nos permitimos, mejor dicho, accionar de la forma correcta. Yo le digo, vomítalo, vomítalo. Ahorita, golpea, berrea, ahora sí que enójate, miéntame la madre, miéntasela a tu papá, sácalo. Una vez que lo sacas, lo puedes ver. A lo mejor el ejemplo está muy burdo, pero ya viendo, puedes ver lo que te hizo daño. Ya viendo lo que comiste, puedes ver lo que te hizo daño, ¿sí? Entonces, si tú lo sacas, lo vas a poder tener aquí. Al tenerlo aquí, ya puedes decidir qué hacer con esa información.
Muchas de las veces no logramos conectar con aquello que necesitamos cambiar porque está muy metido en nuestra densidad. Está oscuro hasta el fondo, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, esculcamos vidas pasadas no con el morbo de saber quién fui o si me vanaglorié o qué hice de bueno o qué hice de malo. Es poder traer esa información. De la misma manera, si a través de los registros akáshicos empezamos a leer toda esta información, ¿por qué me duele la espalda? ¿Por qué los patrones de conducta de mi entorno han sido estos? ¿Yo qué estoy cargando? ¿Yo qué emocionalmente no he logrado transmutar? Entonces lo puedo vaciar. Esta información nos arroja entendimiento, comprensión, para poder accionar y modificar aquello que esté en nuestras manos, modificar y accionar, ¿ok? Muchas veces queremos, que esto es algo que lo sigo afirmando en mí, desde no haber logrado tocar con la raíz de mis emociones, porque siempre va a existir este miedo a enfrentar, ¿no? Enfrentar el perdón, enfrentar la gratitud, enfrentar el amor da miedo, ¿no? O sea, el bloqueo, me desprendo de este cáncer, de esta información, porque es lo que conozco. Nos aferramos a esa información porque es lo que conocemos. Y como humanos biológicos, al igual que los animales, vamos a temer siempre a lo desconocido. Si yo no conozco o yo no tengo conciencia de lo que representa una madre o un padre amoroso, en conciencia, en plenitud, me voy a seguir aferrando a tener la madre o el padre que tengo en mis parejas, en mis relaciones, en mis amistades, en mis trabajos, en mis emprendimientos, porque recordemos que padre y madre es energía masculina y femenina, y de alguna manera voy a traer a la realidad estas heridas porque me aferro, porque no conozco nada más. Si tú me hablas de que existen familias en donde mamá y papá trabajan y están equilibrados emocionalmente y viven sus batallas diariamente con sabiduría y con discernimiento y generan y tienen estabilidad económica y además tienen tiempo y además pueden planear sus hijos y además pueden darse espacios sin perder la cuestión económica para criar a sus hijos y además pueden llegar a acuerdos en el cual mamá se dedica a la crianza los primeros 6 años, pero mientras tanto papá crea patrimonio y en el momento en el que mamá decide retomar su carrera, papá apoya y empieza a involucrarse y existe esa armonía y ese baile. Si yo te digo que todo eso existe y tú nunca lo has visto, no lo puedes creer, por consecuencia no lo puedes crear. Y es ahí en donde no logramos romper el patrón, porque seguimos buscando lo que conocemos. Por eso hay un dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y ahora seguimos. Miedo al compromiso. Aquí es donde entra esta herida emocional en la cual se va a gestar. Todas se gestan de los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14 se confirman y de los 14 a los 21 se manifiestan como una verdad. Entonces, estos casos es muy común que cuando vimos una ruptura, vimos la separación de un vínculo importante y que de repente se interrumpe, un divorcio, una muerte, una pérdida o algo que separó a la familia, creamos este miedo al compromiso. Este miedo al compromiso no solamente es a nivel pareja, hijos, es miedo al compromiso el trabajo, por ejemplo, o al dinero. Si yo vi en mi familia que la cabeza de la familia, a quien tanto se amaba, al perder su capacidad económica de crear seguridad a través del dinero y por consecuencia él decide quitarse la vida,
yo voy a crear un bloqueo a comprometerme a poder generar suficiente economía en mi experiencia, porque el dinero es malo, entonces no me comprometo, ¿sí? Vayan viendo que estas heridas no específicamente se van a manifestar en papá y mamá o abuelos, son patrones. Dependiendo si es energía masculina o es energía femenina, se va a manifestar en comprometerme con poner orden, mente, energía masculina, y en crear, sostener, ser matriz de una realidad, energía femenina, ¿ok? Y por último, la herida del desprecio. Este desprecio hacia los demás es una herida emocional que también nos puede hacer crear conductas antisociales. Es muy probable que en la infancia se haya maltratado a este pequeñito o se haya vulnerado por sus personas afectivas, ¿no? Cuando hay este rechazo mezclado con odio, en donde se repudia a este miembro de la familia y en consecuencia, pues esta herida va a manifestar que se vuelvan personas depredadoras y personas que están buscando quién les o con quién cobrarse, ¿no? De aquí es donde vienen estas caídas de conciencia a nivel mental de todos aquellos que han sido depredadores a nivel sexual, psicológico o emocional. Yo, por ejemplo, no sabía que esta es una herida que mi hermano tuvo, porque esto es otro entendimiento de darnos cuenta que aunque los patrones existen, no se van a manifestar siempre con todos los miembros de la familia. Yo tengo un recuerdo y un trabajo que tuve que hacer con mi padre desde mi perspectiva de la realidad y mi hermano tuvo otro. Por eso yo muchas veces no entendía por qué mi hermano le guardaba tanto resentimiento a mi papá cuando yo había tenido otra cara de la moneda. Los dolores y las dolencias que a mí me manifestó mi padre como personaje para poder yo reflejarme y poder entender mi proceso no eran las mismas que recibió mi hermano. Yo no sabía, por ejemplo, que mi papá a él específicamente siempre le decía cosas en donde lo minimizaba, lo trataba de estúpido, le daba zapes, coscorrones, se burlaba de él. Esa cara yo no la conocí. Entonces yo no entendía por qué mi hermano tenía heridas tan fuertes, tan dramáticas, tan densas con esa relación, ¿no? Entonces muchas veces los patrones, o si no es que siempre, los patrones no se van, aunque estemos en la misma obra de teatro, no vamos a tener las mismas enseñanzas y aprendizajes. Ahí es donde entra el juego de los roles y los acuerdos que podemos tener con las almas con las que venimos a trabajar y en donde estamos pagando cierto karma según la información de cada uno de nuestros miembros de la familia. Entonces, poder identificar estas heridas, entender que tanto nosotros como nuestros familiares las han experimentado, nos permite comprender que todos hemos venido cargados de información errónea, como bien lo decía Caro al momento de compartir. Nadie es malo por conciencia propia. Vamos desarrollando nuestro camino hacia la densidad o la oscuridad desde la percepción y la conciencia de nuestras experiencias, o vamos definiendo nuestro camino hacia la luz, hacia la iluminación y el entendimiento del ser bajo la misma lupa, ¿ok? Entonces, de alguna manera, esta información que representa el contraste del amor, todo lo que está del otro lado del amor, es lo que nos va a permitir que nosotros logremos experimentar libertad. Si yo estoy viendo las cosas desde aquí y aquí está oscuro y denso, mi camino de iluminación es empezar a comprender que puedo caminar hacia el otro lado y que el otro lado me va a dar otra cara de la realidad. Por eso se dice mucho que no se trata de cómo la vida te trata a ti, sino de cómo tú tratas a la vida. Desde ahí es donde tú puedes ejercer tu poder.
Y cuando entendemos que esta libertad se va a experimentar solo y únicamente a través de la conciencia del absoluto, empezamos a comprender cuál es la verdad de nuestra realidad, que es única y es irrepetible, ¿sí? Y bueno, pues aquí es donde podemos también, a través de estas heridas, a través del entendimiento de esta información, empezar a comprender en dónde están nuestros bloqueos, que nuestros bloqueos se van a manifestar en 4 áreas fundamentales de nuestra experiencia. Cada una de esas áreas tiene diferentes ramas y diferentes fragmentaciones. Pero de entrada, digamos que la parte de la sexualidad, que son nuestros chakras bajos, cuando hay un bloqueo en la sexualidad, estamos hablando de una falta de entendimiento de la capacidad de crear, capacidad de creer. Y vamos a hacer este viaje de abajo hacia arriba, desde la materia hasta el entendimiento de la alta conciencia. Entonces, nuestros chakras bajos son los que nos hablan de la materia, la sexualidad, el dinero. La sexualidad es una falta de creer. No creo en mí. Entonces, como no creo en mí, como no me honro, no me reconozco, no me observo, no me veo, no puedo saber quién soy, el escape de energía tiende a ir a través de la parte de la sexualidad. Primero es chakra raíz, que es lo que nos enraiza a la realidad, y luego sigue el chakra sexual. Y se conecta con la madre, porque es un chakra femenino. Después viene el chakra, el plexo solar, que es el chakra del dinero, el poder, ¿no? Ahí es una energía masculina, está anclada al padre. Y cuando nosotros tenemos un bloqueo en el dinero, estamos hablando de una ausencia de libertad de expresión, porque el dinero es la herramienta que nos permite manejarnos libremente en esta realidad, en la polaridad positiva, porque también se puede hacer dinero a fuerza de voluntad y te va a costar. Pero cuando tú lo haces en armonía y en conciencia, sabes que si tú amas lo que haces, si tú amas tus pasiones, amas crear, amas expresarte, el dinero va a llegar a ti sin que tengas que perseguir absolutamente nada. Bloqueos en la salud, ausencia total de autoestima y merecimiento. Si yo no reconozco mi cuerpo como el templo que es, el lugar donde habita mi ser en esta materia, no estoy trabajando mi amor propio. Y esta falta de autoestima y de merecimiento me habla de saber cuidarme. La salud es consecuencia de bienestar. Si yo sé que debo ajustar ciertos patrones de conducta en la alimentación, en mi imagen personal, en mi entorno, porque mi entorno también refleja mi salud. El orden externo, sin caer en el trastorno obsesivo compulsivo, representa mi orden externo, es mi orden interno. Todo lo que es salud, recordemos que hay una frase muy famosa que dice que salud es belleza, y la salud se manifiesta en belleza. Te ves radiante, te sientes bien, vibras en armonía, en tu piel, tu pelo, tus uñas, tu cuerpo, tu energía, ¿no? En mayor o menor medida, ahí vamos trabajando la autoestima. Cuando vemos reflejado en nuestro cuerpo físico y nuestra materialización de la realidad, todo lo que estamos desbloqueando energéticamente. ¿Se logra de un día para otro? No, nadie nació sabiendo las reglas del juego. Nadie sabió entendiendo cómo hacerle. Hay quienes más rápido le cacharon la onda y resolvieron, y hay quienes vamos a un ritmo porque nuestro ser así lo requiere, ¿no? Necesitamos involucrarnos en entendernos. Y por último, si tengo miedo a todo, miedo a crear, miedo al dinero, miedo a estar bien, miedo a tomar decisiones, miedo a conectar con mi ser, miedo a resolver, miedo a enfrentar, miedo,
Estoy hablando de que no entiendo ni comprendo la energía del amor, que ahorita vamos a definir amor desde el estado vibracional de conciencia, porque el amor no es una emoción. Nos vendieron el amor como este tema romántico en el cual es que yo te amo, es que porque te amo todo lo vibro bonito, es que el amor de mis hijos, el amor de mi pareja, de afuera hacia adentro. Y el amor es una vibración. Y el amor como tal, como energía, unifica. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, estos bloqueos energéticos los podemos empezar a identificar, inclusive si lo vemos como en nuestros registros akáshicos. Mencionaban en la sesión anterior, en una de las lecturas, que sentían carga energética en el chakra sacro. Bueno, pues ahí nos está hablando de bloqueos en la sexualidad. Si sienten emociones, contradicciones, presión en su chakra del plexo solar, estamos hablando de energía de dinero como manifestación de la materia. No lo veamos desde cuánta cantidad de dinero tengo en el banco, porque el juego de la riqueza es otra cosa, es un juego de matemáticas, no es un juego de abundancia. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde está? Si está fluyendo o no está fluyendo, como les mencionaba en las lecturas, ¿no? O sea, si pregunto sobre mi abundancia y veo un desierto, pues entonces me está hablando de bloqueos energéticos en cuestión de sexualidad, de dinero y de amor, porque el desierto es vacío, no hay vida, ¿no? Está seco. Si veo un río, es tal vez que no estoy volteando a ver que estoy, o un mar o mucha agua, no estoy viendo que todo en mí está fluyendo, pero yo no lo estoy recibiendo, por ejemplo. Ahí están los mapeos de información, que en la última clase les voy a entregar un diccionario de conceptos para poder ir entendiendo y aterrizando lecturas. Entonces, estos bloqueos energéticos son estas energías estancadas, estos procesos, pues ya ves, Paul, muy abundante, agua, fluir, fluir, fluir. Estas emociones o estos pensamientos conscientes o inconscientes que están generando un patrón de no aceptación, porque un bloqueo es no aceptar. Inmediatamente cuando aceptas y lo trabajas, te das cuenta que es una cortina de humo. Es como cuando estás rechace y rechace y rechace una materia que sabes que tienes que cursar, pero tú te obligas a no y no y no. Ahorita